piel todo este mundo de sol y sombras. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber. Quizá otra boca roja encontraré. Ciudadanos de la Patria disconformes, Patricia Bullrich y Upete, la fuerza que ella lidera, llaman a la insurrección. Nosotros descubrimos, se levantó después el texto que convocaba a no pagar impuestos, etcétera, etcétera, firmado por Carlos Maslatón, y entonces 678 envió una cámara para que la líder de la insurrección pudiese contestar. Este es el informe. Pato Bullrich llamó a la rebelión fiscal. 678 y lo que nadie pregunta. El hallazgo de diario registrado fue formidable y el sábado TVR le agregaba una flagrante contradicción. En la página de Unión por Todos, el partido de Patricia Bullrich, Carlos Maslatón, colgó en la página de Unión por Todas una solicitada convocando a la evasión fiscal. Esto que yo hice no es ningún delito, ya lo vamos a discutir en sede judicial, es una legítima manifestación política. Pero en el fondo ustedes no están queriendo buscar desfinanciar al gobierno para perjudicar a Cristina Kirchner y decirle, bueno, que se vaya lo antes posible. No, de ninguna manera, lo mío es colaborativo. La caída de la economía es la esperanza, por así decirlo, libertaria que puede existir en los próximos meses, porque es el único freno que el gobierno va a tener. Que su economía fracase, que los índices vengan cada vez peores. En el fondo ustedes no están queriendo buscar desfinanciar al gobierno para perjudicar a Cristina Kirchner. No, de ninguna manera, lo mío es colaborativo. La caída de la economía es la esperanza, por así decirlo, libertaria que puede existir en los próximos meses, porque es el único freno que el gobierno va a tener. Llama sobre todo a los productores agropecuarios a acaparar grano, realizar contrabando sin pasar por la confiscatoria aduana argentina, subfacturar exportaciones, retener divisas en el extranjero sin liquidárselas al tipo de cambio miserable a la tiranía, mantener cuentas bancarias o efectivo en el extranjero. Dice, cada peso, cada dólar que ustedes logren retener en el extranjero va a ser salvado en una redención republicana futura. No darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Va a ser salvado en una redención republicana futura que promete Maslatón, que como decía, fue un dirigente desde muy joven en lo que era la UPAU, que era la juventud de la UCD, el partido de Álvaro Alzogaray. No es casual que sea alguien que venga de UPAU, no es casual que hoy esté con Patricia Bullrich, no es casual. También acá habría que dejarlos hablar. Porque cada vez que se expresan, cada vez más que hablan, muestran cuál es el proyecto de país que tienen atrás. Sobre esto, ¿cómo te imaginarás? Los medios hegemónicos y los que siguen su agenda no preguntan. Intentará mínimamente, una vez más, 678, desde su espacio chiquitito, llenar el vacío. Diputada, ¿cómo explica el comunicado que se publicó en la página oficial del partido que usted lidera, del señor Carlos Maslatón, donde se llamaba delinquir a los productores agropecuarios, se hablaba de dictadura, de régimen hitleriano? Si quiere hablamos en otro momento de eso, no es el día. ¿Le parece una reflexión, diputada, esa? Hoy no, porque simplemente es algo que se lo tiene que preguntar a él, porque fue firmado y está aclarado que las notas firmadas son responsabilidad individual, pero lo hablamos en otro momento. Usted como líder del partido, ¿qué le parece? No lo voy a hablar ahora porque estoy con el tema de impedir que haya impunidad en Argentina. ¿En qué momento se puede hablar eso, diputada? El jueves. ¿El jueves sí? ¿Y por qué se borró la nota, descolgaron la nota de la página? Hoy lo hablamos. ¿Llamará Pato Bullrich a la insurrección? ¿Habrá acaso un levantamiento popular? El jueves lo sabremos. Mi amigo Dante Palma, ¿qué opina? Y me parece que es como el tópico clásico del liberalismo y esta idea de oponer Estado a libertad. Se supone que a más Estado, menos libertad. Y me resulta paradójico, porque en realidad, especialmente los liberales que siempre exigen los derechos, el Estado tiene que respetar nuestros derechos.
la condición de posibilidad de esos derechos es la existencia del Estado. O sea, hay derechos en la medida en que hay Estado, ¿sí? Los derechos no están antes de la existencia del Estado, pero incluso generalmente también dentro de cierta tradición del liberalismo de derecha se dice, bueno, los costos, por ejemplo, que traen los derechos sociales, los derechos económicos, la asignación universal por hijo, ¿cómo puede ser que todos estemos pagando a esos vagos, etcétera, etcétera, etcétera? Y sin embargo, los derechos que ellos exigen, que son esos derechos aparentemente mínimos, los civiles, los derechos políticos, la seguridad, etcétera, también tienen un gran costo. Y ese costo solamente puede ser solventado por el Estado. Es decir, para poder proteger, ¿sí?, la propiedad privada de esta gente que tanto se enoja, necesitamos un Estado fuerte que recaude, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuánto sale proteger la propiedad privada? Pagarle a la policía, ¿sí? La tecnología para la policía, incluso la justicia, los jueces, los secretarios, los espacios físicos donde guardar los expedientes, digamos, todos esos gastos parecería como que no provienen del Estado, ¿no? Sí. Y que no provienen de la contribución. Parecería que nada más que los gastos superfluos son los gastos sociales o esos derechos sociales, ¿no? Y mientras que todo el aparato de la Constitución, todos los derechos que están en la Constitución suponen gastos. También por eso daría para otro programa. A veces son muy irresponsables los jueces cuando, por ejemplo, dicen, bueno, el Estado tendría que pagar tal cosa a los jubilados, a esto, a otro, porque está tomando resoluciones de política económica también, ¿no? A veces parece que el partido es entre democracia versus capital. Nora Beiras. No, a mí me impresiona la interpretación de Patricia Bullrich en esta, digamos, que es un libre pensador que firma sus notas en su página. Digamos, si eso es un partido político, la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Se supone que hay una plataforma, que hay ideas compartidas, que hay un proyecto, no que Maslatón está girando solo, de pronto deliró o se hizo un sincericidio, ¿no? Porque lo que está llamando es directamente a cometer delitos en forma, digamos, hace una especie de vademecum de cómo violar la ley, ¿no? Y lo dice por escrito y lo autoriza desde, con supuesto aval de este partido político, de Unión por Todos. Entonces, me parece que ya se fue de mambo y trató de explicar eso. Dijo que era colaborativo, ¿no? Colaboracionista es otra cosa, me parece, me lo recuerdo de los años 40. Y Patricia Bullrich lo pudo bancar, ¿no? Lo cual es mucho decir. Porque... Bueno, es que precisamente a mí me parece que no es casual en el discurso de Maslatón, se llama Carlos Maslatón, como vos lo presentaste. No es casual en su discurso la palabra libertario. Creo que tenemos que aprender a decodificar esa palabra la usan los tanques de pensamiento neoliberal, no son improvisados. Cultivan, son la quintesencia del neoliberalismo y hay en todas las latitudes, sobre todo en América Latina, hay muchas fundaciones libertarias. Y hay muchos que se dicen libertarios como sinónimos de anarquistas. Hay muchos anarquistas que andan apareciendo por allí, pero otro día hablaremos de eso. Cintia García. No, detrás de esto hay palabras claves como fuga de capitales y evasión. Digamos, me parece que gran parte del sector agroexportador sigue resistiéndose a integrarse al resto de la sociedad. Pero hay vientos de cambio. La noticia de coyuntural es que la Federación Agraria está cuestionando al propio Bussi, digamos, ¿se recuerdan cuando vino Sebastián Premisi aquí? Por, digamos, manejo de intereses diferentes a los que representa los pequeños y medianos productores, y además le dijeron a Bussi que vaya a hablar con el ministro de Agricultura, Jaguar, que se reúna con el gobierno, pero fuera de la mesa de enlace, fuera de la sociedad rural. Y hay como una línea de diálogo entre la Federación Agraria que debería representar a los pequeños y medianos productores y el resto del conglomerado más rico del sector agroexportador. Yo quisiera saber si es el momento del Ministerio Público, si el fiscal Aguad puede decirnos estas cosas que configuran delitos, ¿pueden ser ignoradas por alguien que los propone y de este modo y eso lo convierte en inocente? Yo creo que cuando uno está en presencia de un delito, el Ministerio Público tiene que actuar, esto es así, si la noticia es crimen tiene que motivar. No, pero me dejó pensando con respecto al Estado y a los liberales, ¿no? El liberalismo. Claro, uno habla de liberalismo económico aquí, ¿no? No estamos hablando de liberalismo político. El Estado, en realidad, les molesta de algún modo, porque en realidad apelan. El Estado que ellos que se propone del liberalismo es un Estado policial, que sirve solamente como instrumento para controlar a los sectores más
es un instrumento de control social. Entonces yo lo que creo que en realidad ellos aspiran a... lo que pasa es que ese liberalismo económico también se nutre de otras escuelas, ¿no? Es decir, los fisiócratas que hablaban de la riqueza que está en la naturaleza. Entonces ellos aspiran a una sociedad, digamos, al gallinero libre, al zorro libre en el gallinero de las gallinas libres, ¿no? Sí, digamos que la gallina es libre, pero tiembla un poco. Me parece que ese es un poco el esquema. Entonces, el Estado, en realidad, molesta en algún punto. Es cierto que hay cierta contradicción. ¿Cómo puede ser? Si yo quiero que el Estado me proteja, tengo que contribuir. Pero esa contradicción no aparece porque el poder real es el que entra a disputarle al Estado el rol. Ese es el tema, ¿no? Me quedé pensando con la cuestión del Estado y el liberalismo. Y es cierto, desde el punto de vista penal, obviamente, cuando uno está en presencia de un delito, tiene que actuar, ¿no? Entonces, así, en la medida que la conducta esté tipificada, por lo menos investigar el hecho. Está bien, de todos modos, Patricia Bullrich estaba ocupada con alguna otra forma de impunidad, no entendí bien cuál, y el jueves seguramente va a contestar a esto. Quiero contarles que a la vuelta de este corte que vamos a hacer ahora, vamos a tener la presencia de Willy Krug y también de Carlos Vidal, porque este jueves, mientras Patricia Bullrich nos responda qué diablos hacía la página de Upete convocando a la insurrección, van a estar Willy Krug, Carlos Vidal, junto a The Royal We, Deborah Dixon, en Belushi, Martin Valpreso. Se lo cuento luego del corte. Ya volvemos.